Bueno, vamos a mirar lo referente a la inequidad laboral. Entonces me establecen a mí que la inequidad se presenta cuando existe una asignación de funciones a menosprecio del trabajador, insistiendo en lo mismo. Trabajadores que están en las mismas condiciones, que ocupan los mismos cargos, pero uno tiene más recargado las funciones que tiene que realizar. Por desprotección laboral, entonces me dicen que es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad. Por ejemplo, acá entonces estamos hablando de aquellos trabajadores que requieren de elementos de protección para realizar sus actividades y nosotros como empleadores no cumplimos con esa obligación. Miremos quiénes son los sujetos pasivos del acoso laboral. Entonces me dice que los sujetos activos del acoso laboral son las personas naturales que se desempeñen como gerentes, como jefes, directores, supervisores o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Esas son las personas que establece la ley, que son quienes como tal pueden generar el acoso laboral. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? ¿Sobre quién recae el acoso laboral? Sobre los trabajadores, los jefes inmediatos, cuando el acoso provenga de los subalternos, porque ya vimos anteriormente que el subalterno también puede tener prácticas de acoso laboral. Es importante que nosotros tengamos en cuenta acá cuáles son las figuras que no constituyen acoso laboral, porque es que a veces he encontrado que sean los representantes legales o las representantes legales de las obras como que les da miedo hasta llamarle la atención a los trabajadores para no constituir conductas de acoso laboral. Entonces, no constituye acoso laboral los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus trabajadores. Claro que si yo veo que un trabajador no está cumpliendo con las obligaciones para las cuales él se comprometió, pues yo puedo hacerle un llamado de atención, pero tengo que saber cómo le hago ese llamado de atención. De igual, no es acoso laboral la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial o institucional. No es acoso laboral la solicitud de cumplir deberes extras con la empresa o una institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa. No es acoso laboral decirle a un trabajador que necesitamos que haga horas extras, pues que obviamente no serán de carácter permanente, sino que son algunas situaciones especiales que a veces se presentan. Tampoco es acoso laboral las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base en una causal legal o una justa causa prevista en el Código Sustantivo del Trabajo. No es acoso laboral cuando me presento ante el Ministerio del Trabajo, hago la actuación administrativa y solicito que me den el permiso para despedir al trabajador. Tampoco es acoso laboral el exigirle al trabajador que cumpla las obligaciones que están establecidas en los artículos 55 a 57 del Código Sustantivo del Trabajo y que no incurran las provisiones que están establecidas en los artículos 59 y 60, que era lo que yo les decía anteriormente, que es importante que incluyamos estas obligaciones y estas provisiones en los contratos de trabajo y que ya están incluidos en los modelos de los contratos que yo les estoy suministrando. Tampoco es acoso laboral las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en el reglamento interno de trabajo y en las cláusulas de contrato de trabajo. Es importante saber que cuando se comete algún acto que como tal produzca el acoso laboral, el trabajador tiene 6 meses para iniciar la acción. Después de los 6 meses, entonces, como tal, ya se presenta una caducidad. Los empleadores están expuestos a unas sanciones por incurrir en acoso laboral. Entonces se establece como tal que se pacta se establece una indemnización con cargo al empleador y hay unas multas que van entre 2 y 10 salarios para la persona que realice el acto de acoso laboral o para el empleador que lo tolere. Si yo como empleador tengo conocimiento que un subalterno mío, pero que ejerce como tal mando en los demás trabajadores, ha incurrido en acoso laboral y yo lo tolero, también entonces me van a aplicar a mí
como tal la sanción que va entre los 2 y los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta que si un trabajador nos denuncia por acoso laboral y no hay fundamento, una vez en el ministerio se haga la investigación administrativa, entonces ese trabajador va a tener una sanción que va entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso el trabajador tiene que saber muy bien también si va a instaurar como tal una acción por acoso laboral. Entonces es importante que ellos sepan realmente cuáles son las consecuencias si están haciendo un denuncio que no corresponde realmente a la realidad. Bueno, aquí ya damos un cierre como tal a lo que fue la capacitación pues, de este año 2015 en materia laboral. Sin embargo, es importante, y aquí hay un aspecto que me interesa pues tocarlo mucho ahora que recién llegamos con Sor Gilma del Ecuador, que tuvimos la oportunidad de trabajar en las obras. Entonces, quiero hacerles ya para el cierre un recorderis acerca de las obligaciones laborales que nosotros no podemos olvidar. Por tanto, vamos a encontrar aquí un pequeño paralelo entre lo que es Colombia y Ecuador y vamos a mirar nosotros que definitivamente, a pesar de que son dos países diferentes, tenemos muchos aspectos que son comunes. Por eso quiero resaltarlos porque pues obviamente yo me tomé como tal la molestia de hacer el estudio del Código del Ecuador y resaltar como esos aspectos de lo que cumplimos nosotros aquí en Colombia y que debe cumplirse en el Ecuador. En primera instancia tenemos nosotros que en Colombia tenemos lo que es la protección a la maternidad. Aquí hay un pequeño error porque estoy hablando que tenemos 4 semanas de licencia de maternidad, no, son 14 semanas. En el Ecuador hablamos de la protección a la maternidad con una licencia de 12 semanas, que era lo que nosotros teníamos anteriormente. En Colombia hablamos del pago de una prima de servicios, en el Ecuador hablamos de una participación de utilidades. La participación de utilidades también corresponde al pago de un salario, así como nosotros lo tenemos acá en la prima de servicios. Nosotros en Colombia hablamos de unas vacaciones de 15 días hábiles y consecutivos de vacaciones que se le debe otorgar al trabajador por cada año de servicio prestado. En el Ecuador hablamos que son 15 días incluidos los no laborales, o sea que los sábados y los domingos ellos sí los contabilizan dentro de los 15 días. Nosotros manejamos una jornada máxima legal de 48 horas. En el Ecuador se establece una jornada máxima que se va a cumplir de lunes a viernes. ¿Para qué resalto esto? Para que todos tengamos pendientes y tengamos presente que sí hay unas obligaciones, que de pronto no corresponde directamente a la representante legal como tal hacer la liquidación de esto, pero sí estar pendiente de que los contadores como tal que nos están asesorando le den cumplimiento a esta normativa. Luego tenemos nosotros que nosotros tenemos exámenes médicos de ingreso. En el Ecuador se habla de exámenes de aptitud, pero que también tienen que aplicarse. Además que ya en el Ecuador se está hablando de los riesgos laborales y se está hablando en los mismos términos que lo estamos hablando nosotros en Colombia. Tanto en Colombia como en el Ecuador se habla de contrato de aprendizaje. Debemos tener unos aprendices que nos establece por ley, la normativa nos establece cuántos aprendices debemos tener en cada una de las obras. Nosotros en Colombia, cuando despedimos a un trabajador sin justa causa, tenemos que pagar una indemnización por despido injustificado. En el Ecuador hablamos es de una indemnización por despido intempestivo. Nosotros hablamos de cesantías, que es esa suma de dinero que nosotros liquidamos todos los años a 31 de diciembre y las depositamos en un fondo de cesantías a cargo o a favor de nuestro trabajador. En el Ecuador se habla de un fondo de reserva, donde el trabajador, el pago él decide si quiere que ese pago se le vaya haciendo de manera mensual o que se haga a final de año. Nosotros en Colombia hablamos de pensión de vejez, en el Ecuador se habla de una pensión de jubilación. Nosotros hablamos de riesgos laborales, allá se habla de riesgos del trabajo. Hablamos nosotros en Colombia de reglamento de higiene y seguridad industrial, que también es el que yo les he dicho que debemos tener publicado en cada uno de los puestos de trabajo. En el Ecuador hablamos de un reglamento de higiene. Nosotros hablamos de entrega de vestido de labor, calzado y vestido de labor, que tenemos que cumplir 3 veces al año esta obligación. En el Ecuador nos hablan a nosotros como tal
del vestido de trabajo, donde le entregamos al trabajador o se debe cumplir con esta obligación una vez al año. Por último, tenemos nosotros que ambos códigos nos establecen y nos hablan de obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador, prohibiciones del empleador y prohibiciones del trabajador. Entonces es importante que tengamos en cuenta, y le repito, la última visita que hicimos en el Ecuador, cada una de las obras, por favor, para que tenga pendiente que se deben cumplir estas obligaciones, que esas obligaciones las encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo, que pueden remitirse al código. De igual manera, en el evento que tengan alguna inquietud con respecto a cualquiera de estos temas, como les digo, ya se hizo aquí o hice ya el estudio del Código Sustantivo del Trabajo, entonces me siento preparada para absolverles cualquier inquietud que ustedes tengan. Pues sea también esta la oportunidad para agradecerles a ustedes, pues obviamente la acogida que tuve en cada una de las casas, en cada una de las obras que visité, de igual manera para ratificarles que lo que necesiten con muchísimo gusto estoy para brindarles la asesoría, no solamente en el campo laboral. Sor Gilma ya les ha explicado a ustedes cuál es el alcance como tal de la asesoría, tanto en el campo laboral como en el campo civil, como en el campo del derecho canónico, entonces con muchísimo gusto lo que ustedes necesiten. A futuro, pues obviamente ya estamos mirando qué otras capacitaciones serán las que vamos a abordar para el siguiente año. Las inquietudes que ustedes tengan, pues las vamos a absolver a través del chat. Les deseo una feliz tarde para todos.